Líderes occidentales buscan contener la expansión de la guerra de Gaza por Oriente Medio ante la intensificación del fuego cruzado entre Israel y el grupo chií libanés Hezbollah e intentan además buscar soluciones a la catástrofe humanitaria que se vive en la franja. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Tras su paso por Arabia Saudita, Antony Blinken aterriza en Israel. Allí estuvo los últimos días la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. Ambos buscan evitar que la guerra se expanda en la región en un momento en el que crecen las preocupaciones sobre la apertura de nuevos frentes. Bajo el lema Democracia Intacta, Lula da Silva marca este lunes el primer aniversario del asalto de manifestantes de extrema derecha a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Lula acusa a su predecesor, Jair Bolsonaro, investigado por la justicia como posible instigador. Franz Beckenbauer, ícono del fútbol alemán, falleció este lunes, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Ganó la Copa del Mundo con Alemania como jugador y como entrenador. En esta edición repasamos su vida y su legado. Ofensiva diplomática en Oriente Medio. Los principales aliados de Israel envían estos días a sus representantes a discutir con protagonistas del conflicto y mediadores. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acaba de aterrizar en Tel Aviv tras visitar Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Allí dijo que hablará con las autoridades israelíes del futuro de Gaza y del imperativo absoluto, según sus palabras, de evitar la muerte de civiles. También la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, se encuentra en la región desde el domingo. Este lunes ha pedido a Israel que proteja a los palestinos de Cisjordania de la violencia de los colonos. Le pedimos al gobierno israelí que no mire hacia otro lado cuando los colonos radicales amenacen a los palestinos, sino que asuma su obligación de proteger a los palestinos que viven en su propio territorio. Estamos aquí porque queremos subrayar que una solución de dos estados que permita a la gente vivir en paz con seguridad y dignidad en Gaza y en Cisjordania es de suma importancia para el futuro de ambos, tanto israelíes como palestinos. Analizamos ahora el tema con Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué implican estos viajes casi sincronizados de los representantes estadounidense y alemana? ¿Aumentan la presión sobre Israel? Aumenta un poco la presión, sí, desde el punto de vista discursivo, pero vemos que en los hechos tampoco hay un cambio sustantivo, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que se le está pidiendo a Israel. No se le está pidiendo que pare las acciones militares en Gaza, lo que se le está pidiendo es que reduzca el nivel y que proteja a los palestinos de Cisjordania de los colonos, no que se paralice la guerra en Gaza. Por lo tanto, es un pequeño cambio todavía que no cambia demasiado la situación. Claro, bueno, tras Blinken y Baerbock, esta noche parte también a la región el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, que ha ratificado la decisión de Alemania de desbloquear la venta de Eurofighters a Arabia Saudita. ¿Por qué estas concesiones a Arabia Saudita y cómo se entiende esto en este contexto? Bueno, esto a cuento de lo que comentó anteriormente, hay un cambio de discurso, se critica o se pide a Israel que cambie un poco su actitud, que modere un poco su actitud, pero por otra parte Alemania ha decidido levantar el bloqueo que tenía de armas a Arabia Saudí y le ha permitido acceder a estos Eurofighters que Arabia Saudí utiliza para defender a Israel de los ataques de los misiles hutíes. Por lo tanto, Alemania está criticando o pidiendo a Israel algo, pero a cambio le garantiza que va a darle a sus aliados o a aquellos que le están protegiendo suficiente material para defender a Israel. Por lo tanto, lo que demuestra tanto Estados Unidos como Alemania y otros países es que la prioridad sigue siendo la seguridad de Israel y no tanto la seguridad de la propia población de Gaza.
Claro, señor Zácara, Blinken expresó sus miedos por la posibilidad de que la violencia pueda hacer metástasis, así mismo dijo, en la región. Y precisamente hoy un comandante de Hezbollah murió en un bombardeo con dron israelí en el sur del Líbano. ¿Cómo puede la diplomacia occidental evitar que el conflicto se extienda por la región? Bueno, evidentemente hay que buscar una salida diplomática y política, y la única manera de conseguir esto es presionando a Israel para que por lo menos paralice las actividades militares en Gaza y que se busque una salida negociada a todo este conflicto para evitar que Israel siga teniendo actividades en otros países bajo el pretexto de defenderse a sí mismo en otros territorios como en Siria, Líbano o Irak. Y por otra parte también se tiene que ir más allá de las palabras en la cuestión de la solución de los dos estados, que es algo que está totalmente vaciado de contenido actualmente, porque precisamente es Israel, con su política de colonización, el que está evitando que estos dos estados realmente existan. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Gracias a ustedes. Bueno, y tanto Blinken como Baerbock abogan en sus respectivos viajes por una moderación de la ofensiva israelí sobre Gaza. Con esas palabras lo dijo el domingo la ministra alemana. Nuevas imágenes publicadas este lunes muestran el nivel de destrucción en el norte y centro de Gaza, mientras desde Naciones Unidas advierten de las devastadoras consecuencias para los civiles del desplazamiento del conflicto hacia el sur. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que la intensificación de la ofensiva en Deir Balah, en el centro de Gaza, y Khan Yunis, en el sur, provoca el aumento de víctimas civiles y tiene consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas, muchas llegadas de Ciudad de Gaza y el norte. El aumento de los ataques, incluido uno en un almacén de la ONU que mató a un miembro de nuestro personal, afectó gravemente a las operaciones humanitarias en Deir Balah. Los centros de distribución de salud y refugios están en zonas que recibieron órdenes de evacuación. Y la guerra en Gaza ha dejado en estado crítico el sistema sanitario, con la mayoría de los hospitales fuera de servicio por los combates. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud visitó el Hospital Mártires de Al-Aqsa y ha descrito escenas espeluznantes, en palabras del presidente de la OMS. El centro sanitario es considerado vital en medio de la destrucción de la red sanitaria y se ha visto afectado por los ataques del fin de semana. Son imágenes filmadas por un equipo de la Organización Mundial de la Salud en una misión de alto riesgo. Estoy en el Hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, en el área de emergencias. Están atendiendo a muchos niños en el piso y en una camilla detrás de mí. Tanto la OMS como otras agencias de la ONU entregan suministros médicos y camas hospitalarias para afrontar el desabastecimiento. También esperan poder ayudar a doctores y enfermeros sobrecargados de trabajo con el apoyo de más personal sanitario, aunque su mayor necesidad, han dicho, es la seguridad. Este hospital opera con apenas el 30% del personal que tenía hace solo unos días. Reciben cientos de víctimas cada día. Se encuentran sometidos a una enorme presión, pero la única petición del director del hospital es que la comunidad internacional se asegure de que este y otros hospitales sigan protegidos, que no sean atacados, que no sean evacuados, que puedan seguir funcionando. Ese es el mensaje urgente de hoy. La OMS denunció que durante el fin de semana tuvieron que ser evacuados más de 600 pacientes y alertó sobre el aumento de las hostilidades. El Hospital Al-Aqsa, uno de los más importantes del centro de Gaza, no es el único que enfrenta escasez de suministros y de personal. Según la OMS, la mayoría de los 36 centros de salud de la franja han quedado fuera de servicio. Y los que siguen activos funcionan solo parcialmente. En el Hospital Al-Shifa,
Los daños al edificio y las evacuaciones forzadas del personal médico dificultan la atención a los pacientes. Llevo un mes esperando a que me operen en el hospital Al-Shifa. Casi no puedo mover la mano. Me duele mucho y necesito tomar analgésicos constantemente. La OMS comunicó que tuvo que cancelar la entrega de suministros médicos por cuarta vez en menos de 2 semanas. Pide un alto al fuego. Sin garantías de seguridad, dice, su misión se torna imposible. Bueno, y hablamos ahora de Ucrania, una oleada de ataques rusos este lunes en ese país con más de 50 misiles dejó un saldo de varios muertos y daños en zonas urbanas en toda Ucrania. En la localidad de Kharkov, socorristas rescataron a los sobrevivientes de un ataque en una zona residencial. Las fuerzas aéreas ucranianas reportan haber derribado a 18 de los más de 50 misiles hipersónicos y de crucero lanzados por Rusia. Las autoridades informaron de que varias personas murieron y decenas resultaron heridas. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha declarado el estado de excepción por 60 días en todo el país para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas ante la crisis carcelaria. El decreto incluye el toque de queda de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, esto en un momento en que las autoridades buscan febrilmente al presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Adolfo Macías, alias Fito, se dio a la fuga de una cárcel de máxima seguridad. El líder de la sanguinaria banda delictiva Los Choneros, brazo operativo en Ecuador del cártel mexicano de Sinaloa, se dio a la fuga de la penitenciaría del Litoral y es buscado por unos 3.000 policías y militares. Las autoridades se percataron de su desaparición el domingo, pero desconocen el momento de la fuga. En 2011 fue sentenciado a 34 años de prisión por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas y asesinato. El entonces candidato presidencial, Fernando Villavicencio, aseguró haber recibido amenazas de muerte del líder de los Choneros poco antes de ser asesinado en agosto pasado. Y nos vamos ahora de inmediato a Ecuador por más detalles. Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, cuéntanos qué implica esta declaración del estado de excepción para los ecuatorianos. Un cordial saludo, Silvia. En efecto, este es un nuevo estado de excepción adoptado por el presidente Daniel Noboa frente al nuevo brote de una crisis carcelaria en el país, ya que prisiones de 6 ciudades ecuatorianas registraron motines y levantamientos de las personas privadas de la libertad. Esto implica un mayor apoyo tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas, para que actúen de mejor manera con recursos y estrategias frente a lo que está aconteciendo, ya que esto está en curso. Únicamente la cárcel de Guayaquil y la cárcel de El Inca en Quito han podido ser controladas hasta el momento. Existen una treintena de guías penitenciarios que están en otras localidades carcelarias todavía retenidos. El presidente Daniel Noboa indicó que esta declaratoria y esta acción de los reclusos es el resultado de la decisión de enfrentar a las bandas criminales o algunos de cuyos principales líderes están detenidos en los centros penitenciarios, Silvia. Bueno, Adolfo Macías tiene 14 procesos judiciales por distintos delitos, entre ellos robo, tenencia de armas y asesinato. ¿Quién es exactamente este hombre? Bueno, y por sicariato y narcotráfico también. Adolfo Macías es un delincuente que lidera la banda de los Choneros en Ecuador, banda que compite con otros grupos radicales vinculados a cárteles de México por el tránsito de la droga por nuestro país. Ecuador produce muy poquita droga, pero la obtiene de sus vecinos Colombia y Perú, y es un país de tránsito y se mueven toneladas mensuales del alcaloide y de otros estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos básicamente. Adolfo Macías fue detenido, cumplía una condena de 30 años en la cárcel regional de Guayaquil.
de donde se ha fugado en las últimas 24 horas sin que la policía haya podido dar hasta ahora con su paradero. La investigación y el proceso de su búsqueda continúa hasta el momento. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Quito. Muchas gracias a ti, a las órdenes. Y nos vamos ahora a Brasil. Allí el presidente Luis Ignacio Lula da Silva encabezó este lunes un acto institucional en defensa de la democracia a un año del intento golpista a las sedes del poder en Brasilia por parte de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro. Unas 400 personas siguen encarceladas por su participación en esos disturbios. Durante un acto en el Congreso, Lula dijo que no hay perdón para quienes atentaron contra la democracia y afirmó que quienes financiaron, planificaron y ejecutaron la tentativa de golpe deben ser ejemplarmente castigados. La ceremonia titulada Democracia Inquebrantable reunió a personalidades de distintos ámbitos políticos. Sin embargo, la ausencia de algunas figuras de derecha es interpretado por analistas como una señal de la polarización que sigue habiendo en Brasil. Y ampliamos ahora esta información con el periodista Marcelo Silva de Souza en Brasilia. Marcelo, lo dijimos, el Pleno de las autoridades brasileñas asistió a este acto del lunes en el Congreso, incluyendo al presidente del Parlamento, magistrados de la Corte Suprema, gobernadores, comandantes, militares, embajadores, pero también hubo ausencias relevantes. Cuéntanos. Un acto, Silvia, cargado de simbolismo porque efectivamente Lula buscó cerrar filas con representantes de los distintos poderes en defensa de las instituciones democráticas a un año de los actos golpistas, pero está claro que la polarización permanece muy vigente en Brasil un año después, un poco más de un año después de este primer año del tercer gobierno de Lula, porque gobernadores del sur y sudeste brasileño, en su mayoría identificados políticamente con el expresidente Bolsonaro, entre ellos hay que mencionar al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, el estado más importante económicamente de Brasil, no estuvieron en la cita aquí en la capital, alegaron desde vacaciones hasta incompatibilidad de agendas, pero lo cierto es que hubo un cálculo político de no querer quedar próximos al presidente Lula en un año de elecciones municipales. Te cuento que este día, este acto que estuvo cargado de simbolismo, cerró con el presidente Lula da Silva caminando detrás mío por la rampa que da ingreso al Congreso con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Hubo un apretón de manos. Posaron ambos junto a una maqueta de la Constitución Federal, un símbolo de que un año después de los ataques ha prevalecido la democracia brasileña. Bueno, Marcelo, el presidente Lula dice que no hay perdón para los autores de la asonada hace un año en Brasilia, de la que responsabiliza a Bolsonaro. ¿Cómo avanzan esas investigaciones y qué puede pasar con Bolsonaro? Bueno, el Supremo Tribunal Federal es quien tiene la potestad para avanzar en las investigaciones. Hasta ahora 30 personas han sido condenadas por delitos como asociación criminal y golpe de Estado con penas de hasta 17 años. Se prevé, según el propio cronograma de la Corte, que hasta abril haya más de 140 personas más que sean juzgadas. En esta primera etapa se está juzgando a quienes fueron presos en flagrante dentro de los edificios públicos, rompiendo el patrimonio y pidiendo intervención militar. En una segunda etapa se mira a los financiadores y, por último, a los autores intelectuales. Allí entra el expresidente Jair Bolsonaro, que está siendo investigado en la Corte, que fue incluido en el expediente un video que él compartió en sus redes sociales en los cuales decía después de la elección que Lula había sido electo por la justicia y no por el pueblo. La semana pasada conversé con un juez de la Corte que me dijo: la responsabilidad política del expresidente Bolsonaro es inequívoca. Ahora habrá que ver en el expediente si hay elementos concretos que lo conecten con la organización del 8 de enero de 2023. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Souza, desde Brasilia. Cambiemos de tema, economía ahora. Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Hablamos de aviones en la economía. La seguridad de los Boeing 737 MAX está de nuevo en el punto de mira de la industria aeronáutica luego del fallo técnico sufrido por un avión el pasado viernes. La bolsa de Nueva York ya reaccionó y las acciones de Boeing llegaron a perder cerca de un 9% a lo largo de la jornada. El viernes, parte del fuselaje de un avión de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo a una altitud de casi 5.000 metros. Entre tanto, United Airlines dijo que encontró
tornillos mal ajustados en la inspección de las puertas cerradas de sus aviones del mismo tipo. La Agencia de Seguridad Aérea estadounidense informó que inmovilizará 171 aviones para someterlos a una inspección. El incidente vuelve a sacudir la reputación del fabricante. En 2019, los 737 MAX permanecieron en tierra en decenas de países durante casi 2 años, luego de 2 accidentes. Pues como decimos, la seguridad del Boeing 737 MAX está de nuevo en el punto de mira de la industria aeronáutica. Vamos en busca de más detalles con mi compañera allá en Nueva York. Ahí te vemos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos. Ana, hoy se resiente, mejor dicho, la cotización. ¿Qué impacto tiene este accidente en Boeing? Es importante. 2024 estaba llamado a ser el año de la estabilización de una empresa que es el primer exportador de Estados Unidos. Boeing cae hoy en bolsa, pero lleva años tratando de recuperarse en los mercados después de perder el pico de su capitalización alcanzado a primeros del año 2019. Desde entonces vale un 38% menos en bolsa. Con el 737 MAX 8, Boeing ya se enfrentó a una crisis abierta por 2 accidentes, el de Indonesia y el de cientos de víctimas en los años 2017 y 2018. Ahora vuelve a tener problemas técnicos este avión. Hace apenas un mes se pidió a las aerolíneas que investigaran un componente del panel de control del timón y en agosto se descubrieron algunos problemas en la fabricación del avión. El accidente a Alaska Airlines solamente complica una situación de una empresa que tiene que reforzar sus controles de calidad y seguridad. Hoy se había cancelado ya una reunión que había con ejecutivos de la empresa, que estaba prevista desde hace tiempo, y se va a llamar a una reunión mañana con toda la plantilla para detallar cuáles son los avances que se tienen que dar en los procesos de control, de calidad y de seguridad de la compañía. Por cierto, que Spirit Air Systems, su proveedor de los paneles, también se está desplomando hoy en bolsa. Ana, y a todo esto, ¿hay algún avance en las investigaciones del accidente actual? No muchos de momento. El panel con el que se clausuraba la puerta de emergencia, que no se requería por la configuración de este avión, fue encontrado por un maestro de Portland en el patio trasero de su casa y va a ser la pieza de evidencia más importante con la que se tiene que determinar qué causó la ruptura durante el ascenso de un avión que se entregó realmente apenas en noviembre. Va a ser la pieza más importante de evidencia porque la grabación de la cabina se ha perdido, se borra cada 2 horas y no se hizo una copia. La investigación también se va a centrar en el mantenimiento del avión, ya que se abrió una vez la luz que indicaba despresurización de la cabina y no se supo por qué. Alaska Airlines suspendió los vuelos por el mar por esta preocupación. Pues veremos cómo avanzan las investigaciones. Muchísimas gracias por el momento desde Nueva York, Ana. Gracias. Seguimos con el tema del día aquí en Alemania un poco, ¿no, Silvia? La gran protesta aquí en Alemania y en Berlín, que ha trancado casi todo el país. Cientos de agricultores han comenzado una semana de protestas en contra del plan del gobierno de Olaf Scholz de suspender las ayudas al campo. El gobierno ya tuvo que dar marcha atrás en algunos de los recortes previstos, como la subvención al diésel agrícola, luego de días de airadas movilizaciones rurales. Las protestas previstas durante los próximos días incluyen manifestaciones que interrumpirán el tráfico en varias regiones, incluido un convoy de tractores en una avenida central de Berlín. La leyenda del fútbol alemán ha muerto. Franz el Kaiser Beckenbauer, el futbolista que ganó todo lo que se puede ganar como jugador, falleció este lunes a los 78 años. Es considerado uno de los mejores defensores centrales de la historia. Era uno de los alemanes más famosos del mundo, Franz Beckenbauer. El éxito lo acompañó a todas partes a lo largo de su vida. Mi signo del zodiaco es Virgo. Dicen que los Virgos son puntuales, ordenados y disciplinados. Creo que yo tengo todas esas características. Beckenbauer, un niño de la posguerra nacido en Múnich en 1945, empezó a jugar al fútbol a una edad temprana. Comenzó su carrera profesional en el Bayern Múnich a los 19 años. La prensa lo apodó el Kaiser por su liderazgo en el campo de juego. Con el club bávaro ganó todos los trofeos importantes. Como capitán de la selección alemana, se proclamó campeón de Europa en 1972 y del mundo en 1974. Beckenbauer fue el ícono de la posición conocida como líbero, un defensor libre, pero además hacía goles.
Toda mi vida ha estado marcada por el fútbol. Apenas empecé a caminar, comencé a darle patadas a un balón y luego conseguí perfeccionarlo un poco. Y así es como sacaba rédito. Beckenbauer era también un hombre de negocios de talla mundial. Fue el primer jugador alemán con su propio representante y su propia marca. Lo único que no se le daba bien era cantar, y aún así consiguió entrar en las listas musicales alemanas. En 1977 llegó a Nueva York. En el Cosmos jugó junto a la superestrella del fútbol, el brasileño Pelé, y se convirtió en el primer futbolista alemán famoso. El propio Andy Warhol pintó un retrato de El Kaiser. Beckenbauer dejó los terrenos de juego a los 38 años. Se convirtió en entrenador de la selección alemana, a la que condujo a la conquista de la Copa Mundial de 1990. Además, fue dirigente en el Bayern Múnich y en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Su trabajo le valió a Alemania la organización del Mundial de 2006. Y Beckenbauer tuvo una visión. Este mundial será un ejemplo de cordialidad, de talento organizativo, y cuando acaben los partidos la gente dirá que Alemania organizó un gran mundial. Y así fue. El Mundial de 2006 suavizó las diferencias entre los alemanes de distintos orígenes en el país y dejó una imagen positiva entre los visitantes extranjeros. Pero en 2015, las acusaciones de corrupción relacionadas con el Mundial de 2006 pusieron a Beckenbauer en el foco mediático. Su reputación se resintió y se retiró de la escena pública. Le siguieron problemas personales como la pérdida de su hijo y algunos problemas de salud, incluidas 2 operaciones de corazón. A pesar de las acusaciones que Beckenbauer siempre negó, hay algo indiscutible. Fue el futbolista alemán del siglo XX. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.